En todas, vi a la familia estudiando. El gobierno les manda una computadorita y ahí vienen cursos de computación cuántica, inteligencia artificial. Y ves allá al abuelito, la mamá y el hijo, los tres, escuchando y haciendo notas. ¿Cuándo vamos a hacer eso nosotros? ¿Cómo lo hizo China? Con mano dura, Ya. reprimiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de ocupación. Hasta cierto nivel sí hicieron eso. O sea, ellos tuvieron lo que ellos llaman los 100 años de humillación, ¿no? Sí, sí, sí. Que estuvieron muriéndose de hambre, murieron no sé cuántos millones. Entonces ahorita se pone el Partido Comunista Chino, ¿no? Y dice, a ver, vamos a poner orden. Y los chinos lo aceptan porque no lo vieron como presión, lo vieron como lo que les hacía falta. O sea, para nosotros la libertad es de que el gobierno no te diga qué hacer. Para ellos la libertad es la presencia del mismo, ¿no? O sea, para ellos libertad es que un líder me cuide y me ponga reglas. Para eso, o sea, si tú le dices prosperidad a alguien, es pues que tenga mi dinerito. Para ellos prosperidad es tener un líder. Y es ahí donde el Partido Comunista Chino aprovechó la mentalidad del chino de decir quiero unirme. Tienen una mentalidad muy colectiva en la que no se preocupan por ellos. Es parte del budismo también, en la que todo lo que yo haga es por el bienestar común. Sí. El bien de todos, no solo mío. No son individualistas. Entonces, el Partido Comunista Chino se consolida como una autoridad máxima y es así como logra poner orden, porque si en China quieren hacer un aeropuerto, no le preguntan a la población. Que van a protestar, los quitan. Que una autopista aquí pasa porque pasa. Por ejemplo, el Tren Maya aquí en Chiapas, que la gente está diciendo no hicieron el estudio de impacto ambiental suficiente. En China eso no existe. Vale madre, eso. Que vamos a hacer una fábrica aquí, pero es que es mi granja. Entonces, ventajas y desventajas. Claro. La ventaja es de que una sola entidad controla estratégicamente el país para maximizar el funcionamiento económico. Así como que digas, ¿en dónde puedo poner esto para que funcione mejor? Por ejemplo, tú llegas a China, yo llegué a Shanghai. Lo primero que vi es que no hay ruido. Todos los autos son eléctricos. No hay humo, no hay contaminación. ¿Ya no? Ya no. El aire está más limpio que en Chiapas. Porque en Chiapas la gente aún quema su basura. Y no hay ruido, no hay contaminación por los claxons. Porque el gobierno les dijo, vas a tener auto eléctrico. Y ahí se acabó. No es de que si quieres, ¿no? Pero bueno, también les dio subsidios, les intercambió el de gasolina por el eléctrico y les dio incentivos. Pero el gobierno lo hace de forma efectiva, ¿no? Entonces ellos pueden hacer ese progreso sin que haya oposición. O sea, ventajas y desventajas. O sea, yo fui a las áreas rurales de China, ¿no? Y vas caminando Yo salí a grabar y ya de noche que se iba el sol, regresaba a mi hotel. E iba pasando por las casas y me asomaba por las ventanas. En todas vi a la familia en la sala estudiando. El gobierno les manda una computadorita. Y ahí vienen cursos de computación cuántica, codificación, inteligencia artificial, inversión en criptomonedas, todo eso. Y ves allá al abuelito, la mamá y el hijo, los tres, escuchando y haciendo notas. ¿Cuándo vamos a hacer eso nosotros? Y el gobierno se los manda. Y ya después que acaban su curso, ya salen a bailar, salen a comer, salen a pasear, a sacar a su perro. Pero el aprendizaje, o sea, primero su día de trabajo, después el aprendizaje, después el cotorreo. Entonces tienes esa combinación de la mentalidad del chino. El chino es aplicado, es disciplinado. Tienes a un solo gobierno autoritario que nadie cuestiona y tienes a 1,400 millones de personas, 800 millones que se acaban de integrar a la clase media y quieren consumir, quieren tener, quieren comprar. Estamos... Sí, está muy cabrón. Ahora que regresaste aquí a Ciudad de México, es tiempo del Mundial. ¿Cómo viste tú México ahorita regresando desde Canadá? Híjole, un contraste bien difícil de aceptar. Por primera vez fui al Estadio Azteca. Nunca había ido al Estadio Azteca, nunca había ido a un partido de la Copa, nunca había visto un evento de la FIFA. Vi a la selección mexicana en Canadá en un amistoso contra Canadá, pero ese no cuenta. O sea, yo nunca había visto un partido de fútbol formal. Y todos los problemas que tenemos con México, ahí los vi reflejados. Todo lo que México y los mexicanos ahí lo vi. Tú entras,
todos van cantando. Unidad total. Vi gente, mexicanos blancos, mexicanos criollos, mexicanos indígenas, todos. Ahí no había rico, no había pobre, no había naco, no había güero, no había prieto, todos mexicanos, cantando las mismas canciones. Entras al estadio y lo mismo, ¿no? Todos son amigables, todos unidos, ¿no? Todos somos mexicanos. Empieza el partido y empieza a notar México. O sea, esa euforia, ¿no? Empiezan con las olas, donde una sola persona empieza la ola y todos cooperan. 90,000 personas sincronizadas, sin un líder que les diga a la cuenta de 3, ¿no? O sea, esa unión colectiva, ¿no? De que voy a cooperar para que todo salga bien. Y ahí me dio muchísimo orgullo mi país. Dije, qué felicidad me dio ver a mi país así. O sea, ver a 90,000 personas gozando con felicidad, orgullosos de su país y dispuestos a colaborar con el vecino. O sea, me enchinó la piel. Después meten el primer gol y la persona de atrás me avienta cerveza a mí y moja al niño al lado de mí. Y el papá le dice, ¿podrías no aventarme cervezas que mi hijo acá y acá? Y una abuelita también. Y al segundo gol, otra vez, el de atrás nos baña de cerveza. Ahí. O sea, tienes a 90,000 personas que están dispuestas a hacer todo por su país y tienes a un imbécil. Así tal cual. Entonces yo salí de ahí, venía saliendo del estadio y venía toda la gente caminando, cantando, sincronizada, como que practicaron en un coro. Así que son la mayoría, los buenos somos la mayoría, los que cooperamos, los que consideramos al demás, los que decimos quiero el bienestar de mi vecino, el de mi prójimo y el mío. Y venían los que seguían aventando botellas, que eran la minoría. O sea, ahí todo, haz de cuenta, si puedes resumir a México en una imagen, era ahí, saliendo del Estadio Azteca. Como unidad, orgullo, también un poco de valemadrismo, ¿no? Pero la neta, o sea, a mí me gusta mucho ir al estadio. Bueno, también en las gradas, ya luego donde estoy yo en Alemania, sí, siempre es normal la ducha de cerveza. ¿Sí? Güey, sí. ¿En Alemania también? Sí. No sabía. Pero el pedo es como justamente cuando ya estás sentado y ves unos morros ahí enfrente, pues sí te frenas, ¿no? Niños y una abuelita y el padre les dijo. Ay, sí. Ajá. O sea, 99% positivo, 1% negativo. Sí. Ahí lo vi. Okay. Pero ese 1% ya causa que todos salimos empapados de cerveza, ¿no? Sí. Y lo mismo nos pasa en la sociedad. Tienes a un 1% que ve sus intereses personales y no le interesa joder al prójimo. Y son la minoría, pero nos joden a todos. ¿No crees que eso es casi mundial, no solo en México? Sí es mundial, pero a mí me da mucha tristeza que suceda en México, porque si en México no tuviéramos la corrupción, podríamos llegar a ser la segunda potencia mundial de este lado del mundo, de este hemisferio. O sea, del otro lado del mundo la potencia es China, de este lado Estados Unidos, México el segundo. Podríamos ser la tercera o la cuarta potencia mundial. Sí. Y no somos por ese 1%. Yeah. O sea, por esa cultura de... Chingada. Por ejemplo, en Alemania me dice, sí, ahí también avientan cerveza, pero ustedes, Alemania, ya es la capital financiera de la Unión Europea. Sí. Nosotros no. Yeah. Okay. O sea, está bien que tengan lo negativo, pero ellos también tienen lo positivo. Sí. Yeah. Sí. Y bueno, respecto a como personas, en Alemania decimos personas asocial. Asocial son personas que asocial. Ajá, ¿no? O sea, contrasocial, o contrario de social. Sociales, yo me preocupo por ti, por la comunidad, etcétera, ¿no? Pero también creo que en Alemania tenemos los Assis, los decimos. Y puede ser rico o pues también da igual, o sea, casi es más cultural que por nivel económico, diría, allá. Como el güey que se aprovecha del prójimo, digamos. Sí, eso es mundial en todas las sociedades. Está muy cañón eso, ¿no? De que México, ¿cómo podría estar si no tuvieran ese pedo? He leído un poco y todavía no llego a ninguna conclusión porque otros países lo pudieron erradicar. Bueno, en China ya dijiste, ¿no? La respuesta, güey, es que, güey, te mandan ahí al campo de trabajo si tienes suerte, ¿no? Sí. Si eres un corrupto. En Alemania también existe corrupción, ¿eh? O sea, ¿sí? no es que no existiera, pero es a otro nivel.
Menos descarado. Nunca en mi vida, nunca se me cruzó ni por la cabeza, oficial, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? No existe esto, güey. No existe. No, nunca me cruzó en mi vida por la cabeza. Es a los niveles más altos. La corrupción. Sí, es como más, lo hacen más inteligente, ¿no? O sea, mandan, por ejemplo, un grupo de intereses, con parlamentarios que ya luego están ahí y están intentando influir las decisiones más a un alto nivel, ¿no? Eso sí, obviamente existe el caso de, no sé qué, el policía que ya luego jaló su primo para que trabajara con él, no sé qué, pero es excepcional, diría yo. Sí, pues mira, el país que acabó la corrupción fue Singapur y fue con pena de muerte. Sí, güey. China, pena de muerte. Por eso hice un video que trabajé mucho en el que propuse formalmente la pena de muerte en México, a la corrupción. Lo vi. Y ahí analicé todos los parámetros económicos que pude, con la mayor información que pude, y mi conclusión fue eso, de que si eliminamos la corrupción en México, seríamos la segunda potencia mundial. Es que Singapur en sí también es todo un caso porque fue colonia de diferentes, ¿no? Sí, diferentes países. Sí, o sea, ellos querían pertenecer a Malasia. Y su sueño era pertenecer a Malasia. Okay. Y el presidente que escogieron, lo escogieron con la promesa de que iba a pertenecer a Malasia. Entonces Malasia los corre, porque en su mayoría eran chinos, eran una colonia británica. Y trajeron comerciantes chinos. Entonces Malasia dice, no, estos chinos van a votar por alguien a quien no queremos, y los corrieron. Normalmente los países celebran su independencia. Singapur lamentó su independencia. Entonces quedaron en ganar o morir y se tuvieron que poner las pilas. Y ese mismo presidente dice, bueno, no vamos a cobrar impuestos, cualquiera puede venir aquí al puerto de Singapur y pena de muerte a la corrupción. Adelántate 30 años y son el país más rico de Asia. Sí, está cabrón. O sea, ahí se ve que yo diría que es la única dictadura exitosa en la historia. ¿Todavía siguen siendo dictadura? No, ya son una democracia muy vibrante desde, creo que es 1980, no recuerdo bien el año. Pero no, sí son una democracia muy vibrante. Sí. Pero ese también es el país donde si tú escupes, te multan. Si masticas chicle, te multan. Yo salí a la calle, tenía miedo de ensuciarla con mis zapatos sucios. Sí. La calle está ridículamente limpia. Y casi una cuarta parte de su población son chicos de India. Ya. O sea, ahí ves que no es que los de India sean cochinos. Ellos solo se adaptan. Sí. ¿Sí? Son las reglas. Son las reglas, se adaptaron. Y en sí Singapur no tiene como un grupo étnico predominante, los singapurís, ¿no? Es como justamente como parte de la India, parte de China. Y parte de Malasia. Malasia, sí. O sea, Malasia, China e India. Esos tres grupos hacen al singapurense. Y su idioma le dicen Singlish, que es como inglés singapurense. Si hablas solo inglés, les entiendes. Y si hablas inglés y mandarín, les entiendes bien. Ok. Está curioso eso, ¿no? Porque justamente como muchos como problemas o desafíos que tenemos en muchas sociedades de diferentes grupos étnicos que conviven y a veces la convivencia está difícil. Por ejemplo, en mi país ahora está sucediendo eso, ¿no? Tuvieron su herencia, no fue fácil, fueron también colonizados, y salieron de ¿Quiénes? Singapur. Ah, sí. Pues es que ellos eran solo una isla. Sí. Ellas era una isla y el Imperio Británico lo utilizó como de paso, poner mercancía. Sí. Y los hizo adictos al opio, tenían ahí prostitutas, tenían enfermedades venéreas. Era el basurero más asqueroso del mundo. O sea, tenía una tasa de adicción, marginación, prostitución, enfermedades venéreas, la más alta en el mundo. O sea, eran literal el peor gueto en la humanidad en hace 70 años. Y solo con impuestos bajos y pena de muerte a la corrupción. ¡Pum! O sea, la evidencia habla por sí sola. Ahí está. Está muy cañón. Chingón, mi banda. Ya saben, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Abajo en la descripción dejamos todas las redes sociales de Saúl. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye, bye.